Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto tenerlos a todos por acá, todos y todas. Pues vamos a hablar de lo más importante de ASCO GI 2026 y para eso tengo el gusto de estar con dos oncólogos que están enfocados en su día a día a todos los tumores gastrointestinales. El doctor Jorge Gallardo, especialista en medicina interna y oncología, que está en la clínica Las Condes Santiago de Chile y también es parte del grupo de trabajo del Simposio Latinoamericano de Gastroenterología Oncológica, que varios de ustedes han colaborado con él. Y también el doctor Diego Felipe Ballén, oncólogo clínico, coordinador de oncología gastrointestinal del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y profesor también de la Universidad Javeriana en Bogotá. Y yo soy Julieta Gómez Ábalos, oncóloga médica en México y trabajo actualmente en el Hospital Faro del Mayab, Christus Muguerza, en Mérida, Yucatán. Pues es un gusto y adelante, Jorge Gallardo, porque pues tenemos mucho material que discutir, entonces adelante. Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Sí, el desarrollo de la oncología se está volviendo algo extraordinariamente rápido y muy complejo. Hay tantos tópicos que se desarrollan en varias direcciones a la vez, haciendo la oncología muy atractiva. Y este año, en el simposio de oncología digestiva de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ha sido extraordinariamente interesante. Tenemos múltiples ensayos clínicos muy interesantes que nos van a cambiar en tiempo muy corto nuestra práctica clínica. Los invito a revisar estos temas junto con el doctor Diego Ballén y la doctora Julieta Gómez. Muy bien, pues yo creo que aquí vamos a tratar de que nos alcance el tiempo, ¿no? Con de estos, todos estos temas. Primero vamos a empezar por la parte de Upper GI, luego nos vamos a ir a la parte de colorectal y la última parte que también con muchos cambios ahí, con muchas preguntas, un poco de hepatocarcinoma y páncreas. Entonces, Jorge, si nos pudieras destacar esta parte de lo que hablaron de esófago gástrico, ¿qué nos podrías contar? Lo que te pareció más importante y que como un experto que eres, nos gustaría escuchar. Hay muchos temas y quiero comenzar con el ensayo Neo Summit de China. Es un ensayo en que utilizan un anticuerpo monoclonal, toripalimab, que es un anticuerpo anti-PD-L1, y combinado con quimioterapia versus quimioterapia sola en cáncer gástrico o en cáncer de la unión gastroesofágica. Acá ahora presentan un seguimiento a 3 años, pero es un ensayo de fase 2 y previamente ellos habían reportado la magnífica mejoría que tiene este esquema en conseguir tasas de respuesta. Por ejemplo, la tasa de respuesta completa con quimioterapia estándar, ya sea Capox o el similar de Asia, fue 7.4 versus 22.2, o sea, casi un 300% en el aumento. Y ahora ellos nos presentan la mejoría en sobrevida específicamente a 3 años. Es un ensayo de un desarrollo simple. Los pacientes fueron randomizados a recibir 3 ciclos de la combinación nueva para seguir luego con cirugía, posteriormente quimioterapia, más el anticuerpo monoclonal, anti-PD-1, por 5 ciclos, para después continuar por 6 meses con toripalimab solo. Y la rama control, Celox o SOX, 3 ciclos, solamente 3 ciclos, luego cirugía y luego solamente quimioterapia por 5 ciclos. Muy parecido entonces en su diseño a como es el Matterhorn y otros ensayos que se han desarrollado en el mundo occidental, pero la diferencia es que este es un ensayo fase 2 con un número muy pequeño de pacientes, 108 pacientes, y entonces el objetivo fue esta vez presentar los resultados relacionados con sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Se analizaron 54 pacientes en cada una de las ramas y las características clínicas de ellos eran muy similares. Hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, en la cantidad de pacientes que hay cáncer difuso en una u otra rama, la cantidad de pacientes que hay con PL1 menos de 5, más de 5, lo cual plantea algunas preguntas, pero lo importante es que acá se incluyeron pacientes con
proficiencia o capacidad normal de reparación de los errores del DNA, que fueron 87% y 86% respectivamente. O sea, la mayor parte de los pacientes no tenían inestabilidad microsatelital o deficiencia en la reparación. Y lo que observamos a los 3 años me parece a primera vista impresionante, porque hay una mejoría en la sobrevida libre de progresión a los 3 años, ¿sí? De 56 versus 74, o sea, casi un 19% de diferencia en la sobrevida, y las curvas se tienden a aplanar muy rápidamente. Aunque sí es de mencionar que los 12 primeros meses las curvas están muy superimpuestas. Eso en sobrevida libre de progresión, y en sobrevida global también se reporta acá una diferencia. A los 36 meses, esta es una tasa de riesgo o hazard ratio puntual, no es el hazard ratio global, y que impresiona también muy positivamente con 72 versus 81%, casi un 9% de diferencia en mejoría en la sobrevida global. Los pacientes que tienen proficiencia en la reparación de los errores del DNA tienen casi los mismos resultados, claro, son el 85% de la población estudiada, el mismo resultado que la población total. Y lo que llama la atención, que en el sitio de recaída, el primer sitio de recaída, acá hay una diferencia muy grande, porque mientras que con quimioterapia fue cerca de un 30%, en peritoneo me refiero, con la nueva combinación fue solo un 13%. Lo mismo, pero a menor escala, las recaídas sistémicas o hematógenas disminuyeron desde un 13% a casi un 4%. Muy llamativa esas diferencias en las tasas de recaída. Entonces, resumiendo, acá hay una mejoría en la sobrevida libre de progresión a los 3 años y una mejoría estadísticamente significativa a los 3 años. Con una reducción entonces de las tasas de recaídas peritoneales, y las tasas de respuesta completa también fueron superiores, y parece entonces que este tratamiento es una opción de terapia muy prometedora. Pero las limitaciones es que es solo un estudio de fase 2 con apenas 108 pacientes, que es un estudio muy limitado geográficamente, es un estudio de China, y también lo llamativo es que aquí hay una proporción muy alta de tumores T4A, que es 65% versus Matterhorn, que tenía solo un 24%, lo cual para nosotros en Latinoamérica, Sudamérica, puede ser muy interesante porque vemos más pacientes con tumores muy avanzados. Esto, cuando uno lo compara con otros estudios con inmunoterapia neoadyuvante, por ejemplo, el Matterhorn, teníamos en términos de tasa de respuesta completa 19 versus 7 con quimio, y acá tenemos 22 versus 7. Cuando lo compara en la mejoría en las tasas de sobrevida libre de progresión o recaída más bien, 0,71, o sea, un 29% de reducción, y acá tenemos 0,52, es decir, un 48% de reducción. Y en sobrevida global también se nota una diferencia que pareciera ser estadísticamente muy notoria, pero son comparaciones indirectas en estudios que son diferentes con poblaciones diferentes. Para mí la duda que siempre me cabe en estos esquemas, ¿cuánto es el rol de la terapia con inmunoterapia sola? Eh, Porque en general hemos observado en otros estudios clínicos que cuando el tumor está aún sin resecar, se produce una mejor estimulación del sistema inmune. Y desde el punto de vista económico para nosotros en Latinoamérica, ojalá pudiéramos reducir al máximo el costo en estas drogas que son extraordinariamente caras y también asociadas a un número importante de complicaciones. No son proporcionalmente o en porcentajes muy altas, pero sí pueden ser muy complicadas. Entonces, hay una serie de preguntas todavía. ¿Cuánto debiera ser la expresión? Acá no se exigió expresión de PDL1. ¿Cuáles son los pacientes que debiéramos incluir? Debiéramos incluir desde estadio 1C hasta 3C. Hay otras características biológicas. ¿Cómo vamos a utilizar esto con los nuevos esquemas que hay? Vamos a usar siempre perioperatorio versus terapia total, neoadyuvante total. Así que hay dudas entonces en cuanto a la duración, la selección de pacientes y el beneficio. Interesantísimo
esta parte y ahora quiero pasar a un estudio que se llama el Critics 2. Jorge, quería interrumpirte sobre el Neosomit ahora que estás comentando sus resultados. ¿Tú en la actualidad ya estás incorporando el Matterhorn a tu práctica clínica rutinaria en Chile? Porque con los datos que vimos de supervivencia global es el estándar mundial. Nosotros aún no tenemos aprobación, por ejemplo, en Colombia, pero no sé si tú en Chile has podido ya experimentar el beneficio de la inmunoterapia. Yo colaboro con la Agencia Nacional que tiene que ver estas aprobaciones y no ha sido presentado aún, pero el ambiente es de aprobarlo por la gran diferencia en la sobrevida libre y progresión, y aunque la tasa de sobrevida global no alcanzaba a hacer lo que se había propuesto, es bastante importante. Así que creo que existe una opinión muy a favor de utilizar Matterhorn. Pero hay una pregunta al revés. Y hay una pregunta al revés. 50% actualmente de los pacientes que tratamos consiguen una sobrevida. Y acá vamos a subir a un porcentaje un poco mayor. ¿Cómo podríamos hacer, cómo podríamos seleccionar ese 50% de pacientes que no necesitan de una inmunoterapia para poder conseguir una sobrevida larga? ¿Cómo podemos seleccionar a aquellos pacientes, ese 17-18% de los pacientes, que con el FLOT solo, 15% dice, consiguen respuestas completas? Aunque acá en el estudio comparativo era un 7,8. Comparto esa preocupación que dices de qué tanto papel aporta cada uno de los tratamientos. La verdad, los resultados del Neosomit son muy buenos, pero muy difícil extrapolarlos a Latinoamérica porque es una población oriental con una molécula desarrollada en Oriente. Nosotros en Colombia, no sé si ustedes han tenido experiencia con Toripalimab específicamente como medicamento, pero fíjate que ellos, a diferencia del FLOT clásico, hacen una dupleta de platinos y van muy bien. Yo siempre he escuchado que se habla mucho de esa farmacogenómica de los orientales a las fluoropirimidinas, por ejemplo, que los hace como tan sensibles y que quizás de pronto para ellos incluso una dupleta combinada con inmuno puede ser suficiente y no necesariamente una tripleta. Pero cuando vimos, por ejemplo, los resultados de un estudio parecido al Matterhorn, que fue el Keynote 585, ese estudio, por ejemplo, usó dupleta de platino en la gran mayoría de los pacientes y después hicieron una enmienda para meter el FLOT y es un estudio negativo, a pesar de que se usó Pembro en ese estudio frente al Durva del Matterhorn. Mira que al menos en una población global mundial parece que la tripleta es importante también para acompañar esa inmunoterapia. No sé, Julieta, ¿tú cómo ves esa situación? Sí, no, yo creo que con todo estudio asiático hay que tener, tiene esas limitantes, ¿no? Quiero volver entonces a la discusión de Matterhorn y Tori. Yo creo que con Diego la preocupación de si este esquema es aplicable a Chile me produce cierto temor. Creo que el ensayo no sería aprobado acá si no tiene una rama más grande, claro, un número mayor de pacientes, y sobre todo si incluye o no pacientes de Latinoamérica. En el caso nuestro, Diego, hace mucho tiempo atrás probamos un esquema para cáncer gástrico específicamente que resultó ser negativo, resultó ser demasiado tóxico con el esquema del S1 más platino. Y eso significó que el estudio para específicamente la rama de Latinoamérica fue la que fue tan negativo que echó a perder todo el estudio que era positivo en Asia. Así que me parece muy válida esa preocupación si este esquema va a ser aprobado o no. Pero Matterhorn yo creo que va con mucha fuerza y para ser aprobado eh, creo que va a ser un aporte importante y que ojalá que lo podamos usar bien y pronto. Jorge, hay un estudio que nos llamó mucho la atención en ASCO y fue el estudio Ilustro sobre el uso de Zolbetuximab. Em, ¿Recuerdas un poquito? ¿Nos puedes ayudar a recordar un poco el resultado? Que yo creo que vale la pena discutirlo entre nosotros porque son resultados muy, muy, muy interesantes. Tienes toda la razón que es un estudio muy interesante, sobre todo porque el medicamento, el Zolbetuximab, ya está siendo aprobado como en muchas partes de Latinoamérica
combinado con quimioterapia. Conocemos que es una combinación buena, es eficaz para un grupo que tiene características biológicas bien particulares. Y entonces actualmente, me voy a devolver un poquito, pero actualmente nos encontramos con un desafío que es muy interesante, que no lo teníamos apenas hace unos 5 o 6 años atrás, que para poder elegir la mejor terapia para un paciente con enfermedad metastásica es necesario ampliar ahora el panel de exámenes que vamos a hacer. Por supuesto, debemos incluir para un paciente metastásico la determinación de HER2 con inmunohistoquímica. Debemos decidir si el paciente es PDL1 positivo o PDL1 negativo y a partir de cuánto es el valor. Sabemos que con algunos estudios pequeños, que si tiene inestabilidad microsatelital, los resultados pueden ser extraordinariamente buenos usando inmunoterapia, con o sin quimioterapia. Y ahora tenemos que incorporar la determinación de CLDN18.2. Y ahí se pueden dividir en moderados o intensos estos, y de acuerdo a ello decidir terapia. Es estándar si el paciente tiene esta CLDN 18.2 positivo, que los pacientes debieran recibir quimioterapia más solvetuximab. Entonces ahora, con este medicamento que resulta ser muy interesante, este autor de Japón, que es tan activo, nos presenta el estudio de fase 2, sí, Ilustro, en que compara en primera línea solvetuximab más quimioterapia, que es un estándar, pero acá lo compara con o sin nivolumab en pacientes que tengan la característica, por supuesto, de buena selección, que sean CLDN 18.2 positivo, que sean pacientes con cáncer gástrico irresecable o localmente avanzado, también, por supuesto, tumores adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Y como sabemos, la definición está bien establecido y ahora pareciera, de acuerdo a los ensayos preclínicos, que cuando está coexpresado, lo cual se ha descrito que ocurre entre un 25 y un 80%, podría haber un fenómeno de potenciación. Estaríamos atacando esta célula maligna por dos frentes diferentes, porque la activación de PL1 estimula el sistema inmune también y nos lleva entonces teóricamente y en los ensayos preclínicos a un mejor control de la enfermedad. Acá en este estudio, en el Ilustro, lo que nos describió es un estudio, una cohorte en que estaba destinado básicamente a identificar cuáles eran las características, aspectos de seguridad, para después ir a la cohorte que denomina 4B, que es una cohorte de expansión con apenas 65 pacientes, y lo que hacen es combinar en estudio fase 2 nuestro estándar, como mencioné, nivolumab más FOLFOX 6 cada 2 semanas, y esto un grupo de pacientes durante casi 5 meses, ciclo 1 a 4, recibe solvetuximab entre 800 y 400 miligramos, y después del ciclo 5 con 400 miligramos por metro cuadrado. Y la mayoría de los pacientes acá son asiáticos. La mayoría de ellos tiene CLDN muy alto o intermedio, un 14%. Y también importante que cerca del 65% de los pacientes tenían una determinación de CPS mayor de 1 y un 35% menor de 1. Ahora, los puntos interesantes que estos resultados son a primera vista muy impresionante, porque la mediana de sobrevida libre de progresión en total fue de casi 15 meses. Y para los pacientes que tenían el marcador de la claudina alto, 18 meses. Y los que tenían muy alto, 23.6 meses. Así es que desde ese punto de vista parece muy interesante. Y, perdón, eso de 23.6 es para los pacientes que tienen claudina positiva y tienen CPS mayor de 1. En cambio, los que tienen CPS menor de 1 es de 12.1. O sea, ahí parece que no está tan bien. En términos de sobrevida global, que es lo que más nos importa, era tan alto lo que se describió que no alcanzaba todavía a llegar a la mediana de sobrevida. Y para los con claudina intermedia era de 9.6.
Claudina muy alto, no se ha alcanzado, y para Claudina intermedio, valor intermedio 9.6. Y en tasa de respuesta, que es una evaluación subrogante, las tasas de respuesta en general fueron de 62, pero aquellos que tenían Claudina alta, 68. Y aquellos que tenían Claudina intermedia, solo 40%. Y si uno lo compara, esto cuesta un poquito, pero recordar, los estudios con Solve más quimioterapia incrementaron la sobrevida global, pero la sobrevida libre de progresión, pero de 8.2 a 9.2. Y ahora, recuerden los que mencioné, en general sube a 14.8, o sea, casi un 50% más. Y la mediana de sobrevida que había mejorado a 16.4 meses, sube acá un valor que todavía no ha sido alcanzado. Y en tasa de respuesta, antes habíamos subido a 57 y ahora subimos en total a 62. Por lo tanto, son valores muy interesantes. Y acá yo quisiera recordar algo que se mencionó, que cuando usamos inmunoterapia, esto nosotros hace mucho tiempo acá en nuestra agencia reguladora exigimos de que las determinaciones debieran ser para valores altos. No estábamos de acuerdo, no estábamos absolutamente nada de acuerdo que la inmunoterapia en cáncer gástrico fuera útil para todos los pacientes, incluidos aquellos que tenían valores desde menos de 1, como los dos estudios grandes lo mencionaban. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, que si el Checkmate, el CPS es menor apenas mayor de 1, la sobrevida global no aumentó a 13.8, pero si es mayor de 5, aumenta todavía más. Y eso es mucho más evidente, por ejemplo, en el Keynote 859, cuando CPS apenas mayor de 13, mayor de 1 es 13, y en cambio con CPS mayor de 10, de 13 meses nos pasa a casi 16. Así que tener un CPS positivo es muy importante, y en este estudio no está mencionado. Todos los pacientes recibieron la misma inmunoterapia, no se separó. Y la recomendación de la FDA desde septiembre del 2024 exige para que todos los pacientes con cáncer gástrico metastásico tengan un PL1 positivo. Y yo creo personalmente que esto también es importante en la neoadjuvancia. En términos de efectos adversos, lo que más hemos conocido, lo que más hemos visto en relación con Solve es la cantidad de náuseas, vómitos, sobre todo en el primer ciclo, ¿no? Y esto acá también se vio en el Ilustro en un porcentaje muy alto, un 80%, aunque grado 3 fueron muy pocos. Así que la combinación no tiene nuevos efectos adversos. De los aspectos de la fortaleza es que nos está dando una respuesta a una pregunta que teníamos ya, es ¿qué pasa cuando combinamos dos características biológicas distintas y aplicamos anticuerpos monoclonales diferentes específicos? Y acá es que pareciera que acá en primera línea tenemos una oportunidad muy grande de impactar a la enfermedad metastásica, y por otra parte, la fortaleza de este estudio también es que la toxicidad fue relativamente favorable. Las desventajas de este estudio, como ustedes ya lo han dicho, es un estudio fase 2, es una muestra de tamaño, un estudio muy simple en su diseño, que necesita ser confirmado en un estudio randomizado y con población global, y acá casi sería enfático que incluya población de Latinoamérica, porque los resultados no siempre son igual y aplicables a nuestra población. Y de mencionar también el estudio fase 3 Lucerna, que tiene básicamente el mismo Solve-tuximab, más quimioterapia, Capoc o Folfox, pero acá combinado con Pembro. Y es un estudio muy grande de 500 pacientes con un resultado también interesante de ser bien evaluado. Y además acá los pacientes están divididos en mayor de 1 versus menos de 10 versus mayor de 10. Así que en ese aspecto esto va muy bien encaminado. Tenemos una droga que es potente, que también después que uno ha aprendido a usarlo es segura, y nos está ampliando el espectro de posibilidades
para dar a estos pacientes. ¿Qué opinas tú, Diego? ¿Qué opina usted, doctora, de estos estudios? Claro, yo creo que vienen ahí muchos cambios y una retomaría el punto de la técnica al hacer el diagnóstico, ¿no? Y que en el estudio era todo con inmunohistoquímica. Entonces, creo que ese es un punto igual, ¿no? A detenernos por el tiempo, por la cantidad del tumor. Y la otra esto viene a ser en un futuro, ¿no? Un probable cambio de paradigma porque dices, oye, ocupar todas tus herramientas en la primera línea, ¿no? Entonces creo que es algo que todavía no vamos a poder responder al día de hoy, pero creo que es una pregunta que queda en el tintero y para seguirlo muy de cerca con cómo van madurando los datos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, yo creo que hay como mucha emoción porque como Jorge mencionaba hace unos años, de no tener ningún biomarcador desde el 2010 diferente al ER2, hoy vamos a tener pacientes incluso que pueden llegar a tener positividad de varios de estos biomarcadores. Comparto lo que dice Jorge de la importancia de tener la coexpresión de los dos, tanto de claudina como de PDL1, porque a pesar de que el estudio permitía, independientemente de los diferentes puntos de corte, no logramos rescatar a los pacientes que son PDL1 negativos con los anticlaudinas más el nivolumab ni viceversa. Entonces sí creo que va a ser muy, muy clave tener esos puntos de corte bien establecidos para que los pacientes lleguen a tener beneficios tan largos como los que mencionaba Jorge. Pero creo que en el estudio Lucerna, que es el fase 3 que está en reclutamiento, seguramente vamos a ver medianas de supervivencia históricas para el cáncer de estómago. Y rápidamente los llevaremos a la enfermedad temprana para saber si esto de verdad nos va a permitir también curar más pacientes. Yo quería como hacer una cortina y pasar un poquito, cambiar e irnos un poquito más abajo y también conversar un poquito sobre lo que se presentó el último día. Fíjense que cáncer colorectal lo dejaron para la sesión del último día de ASCO GI, pero se presentaron bastantes datos interesantes. Quizás uno de los que generó más ruido fue un análisis retrospectivo con datos de vida real, con una cohorte de millones de pacientes en Estados Unidos, en donde se quería explorar si los agonistas de los receptores de GLP-1, que ustedes saben que son medicamentos muy, muy empleados en diabetes y en obesidad, sobre todo en Estados Unidos, reducían el riesgo de cáncer colorectal comparado con la aspirina. Este es un análisis muy bonito que se intentó hacer con puntajes de propensión, es decir, tratando de equilibrar por todas esas características que pueden ser diferentes entre cada uno de los pacientes, pero los resultados son tremendamente interesantes porque los pacientes que habían sido expuestos a los agonistas de receptores de GLP-1 tuvieron una reducción del 36% en el riesgo de presentar cáncer colorectal frente a los pacientes que estaban tomando aspirina. Y no solamente lograron esta reducción, sino que son al parecer más seguros, porque una de las preocupaciones de la aspirina es el riesgo, por ejemplo, de sangrado gastrointestinal que muchos de los pacientes tienen por la toma constante de este medicamento. No sé si con estos resultados ustedes piensan que ya estamos en hora de usar más ampliamente estos medicamentos, o ustedes cómo interpretan estos resultados, Julieta. Yo creo que hay que considerar ahí las otras variables, ¿no? Que es una de las limitantes del estudio, ¿no? Como esta parte de, oye, como la parte de los fumadores, no fumadores, la parte de la dieta, ¿no? Que siempre es complejo en todos estos estudios, la parte del ejercicio, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Jorge? Mira, me parece muy interesante esto porque es un medicamento que se está usando cada vez más, el tipo, digamos, la vía, no el medicamento. Así que, y acá hay un efecto potencialmente directo sobre la vía de activación del PI3K, pero también hay un efecto indirecto a través del control de la obesidad. Entonces, tengo la impresión de que este medicamento podría servir en otras indicaciones, como por ejemplo cáncer de mama, que está muy involucrada esta vía, y puede ser. La desventaja de esto es el costo, que es muy alto versus
la aspirina, y cuando lo ocupamos bien, específicamente para los pacientes que tienen la mutación, puede andar, puede andar perfectamente bien. Tendríamos que acostumbrarnos a hacer la determinación para utilizarlo esto en adyuvancia. Y por otra parte, sabemos el rol del ejercicio, no solamente en prevenir la recaída, sino en evitar la enfermedad. Entonces, todo esto va en evolución, pero definitivamente se abre una avenida muy interesante que puede ser muy amplia, de la cual tenemos mucho todavía que aprender y esperamos que sea muy exitoso para un grupo de pacientes que tenemos que seleccionarlo muy bien. Bueno, otro de los estudios que también fue importante es explorar un poquito sobre esos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital. Como todos sabemos, hay dos picos de presentación de la enfermedad. Uno que es temprano, que son pacientes generalmente que tienen síndrome de Lynch, y otros que hacen otro pico de incidencia de la inestabilidad en cáncer colorectal, que por lo general son los que empiezan a hipermetilar los promotores de las proteínas de reparación. Ustedes en el tratamiento de estos pacientes con inmunoterapia, por ejemplo, no sé si han notado diferencias en la eficacia de los tratamientos. Yo no he observado alguna diferencia y tenemos tan poca experiencia en esto todavía, desgraciadamente por el costo. Los colegas, hay un grupo de colegas que ha estado trabajando en estos grupos de investigación. Afortunadamente, eh, la empresa que está a cargo de esto se ha incorporado muchos investigadores de Latinoamérica, así que hay experiencias locales también, pero en lo personal no tengo una experiencia ni un conocimiento que me permita todavía identificar qué tan diferente son los resultados en una o en otra condición. Bueno, Jorge, pues cogieron una cohorte de pacientes a los que les habían hecho un análisis por caries en una base de datos de vida real y no solamente contaban con el resultado de inestabilidad, sino de las conmutaciones, que de todas formas es controversial. Ustedes saben que de todas formas medimos BRAF, medimos CARRAS, medimos las otras mutaciones presentes aparte de la inestabilidad, pero se documenta grandes diferencias entre estos dos grupos, entendiendo que los inestables de presentación temprana son los menores de 50 años y los de presentación tardía mayores de 50 años. Los pacientes que tenían presentación temprana tenían muchos tumores que tenían una vía de APC y de CARRAS mucho más mutada, era como su vía principal de oncogénesis adicional pues a la inestabilidad microsatelital, y como era de esperarse tenían menos mutaciones de BRAF, que las mutaciones de BRAF a veces las usamos para ver si estos pacientes requieren o no un estudio de línea germinal para el síndrome de Lynch, y esto llevaba a que ellos tuvieran una mejor infiltración tumoral, inmune tumoral. Entonces, esto de pronto puede explicar un poquito esos resultados que vemos a veces en los pacientes con inestabilidad de presentación temprana, de que responden un poco mejor que los pacientes mayores a la inmunoterapia, y de pronto nos puede también ayudar a perfilar qué paciente podría ser candidato a una monoterapia de un anti-PD1, por ejemplo, frente a un tratamiento combinado como los que hemos visto recientemente, por ejemplo, con nivolumab y pilimumab. Julieta, no sé, ¿tú qué viste de esto? ¿Qué piensas? No, pues yo creo que en esta parte, como también de la cuestión molecular, también hablando de los pacientes early onset, ¿no? Ahí hablaron también y que yo creo que vale la pena también destacar esta parte del exposoma, ¿no? Entonces, ahí, que la verdad, a veces está tocando más también en la parte de GI, ¿no? Y ahí, ¿qué opinarían? Bien, me parece muy interesante el concepto del exposoma. Incluso, Julieta, yo estoy muy en contra a veces de la definición de un grupo étnico por el idioma que habla. Entonces, cuando me dicen que son el grupo étnico es hispánico y la caracterización de los hispánicos que hablan español, me parece sorprendente porque la población de Sudamérica, Latinoamérica son muy variables. Tenemos un grupo de gente que son idénticos a los afroamericanos de Estados Unidos o de África. Tenemos un grupo de gente que son idénticos a los nativos o muy parecidos a los nativos de todas las Américas, que comparten muchas características biológicas. Tenemos un grupo de gente que son muy idénticos a los franceses o alemanes acá en Sudamérica, que son los mismos que se han ido, parientes que se han ido a Estados Unidos. Entonces,
si hay diferencias como como las que comentábamos recién de cómo se responde frente a determinados tratamientos, quizás vayan un poco por el lado del exposoma, más que o el estilo de vida, más que por el idioma que hablamos. Creo que por allá va un poquito Una variable más. por allá va un poquito la explicación y seguramente podamos analizar también molecularmente cómo esas exposiciones a diferentes factores medioambientales que tenemos de verdad impactan en la expresión génica y en el desarrollo de tumores tanto tempranos como en una edad tardía. Aprovechando que estamos hablando de inestabilidad microsatelital, quisiera, claro, sí, Jorge. Sí, no, que es interesante, por ejemplo, en que el Helicobacter pylori predominante en la zona del Pacífico, de América del Pacífico, es el CAC-GA1. Entonces, ese tipo de bacterias se relaciona con cáncer gástrico mucho más que el tipo de Helicobacter pylori que está presente en la población del este de Sudamérica. Y eso explica un poco, en parte, por qué los resultados también son diferentes. Comentando un poquito lo de la instabilidad microsatelital, hay otro estudio importante que se presentó y que fue bastante controversial y es el estudio COMET. El estudio COMET es un estudio de primera línea, un estudio fase 3 para pacientes que tienen cáncer colorectal con inestabilidad microsatelital. Este estudio inicialmente tenía 3 brazos, uno con quimioterapia más bevacizumab, otro con quimioterapia más bevacizumab más atezolizumab y un tercer grupo con atezolizumab. Como todos sabemos, el estándar de tratamiento de los pacientes con cáncer colorectal metastásico e inestabilidad microsatelital hace rato es la inmunoterapia. Tenemos 2 opciones, podemos usar pembrolizumab o podemos usar nivolumab y ipilimumab. Entonces, una vez el estándar cambió, ellos cerraron el brazo que tenía solo quimioterapia y dejaron para el estudio 2 brazos, uno que tenía FOLFOX bevacizumab más atezo y otro que tenía atezo monoterapia. Este estudio es positivo en un desenlace primario de supervivencia libre de progresión con 2 datos muy interesantes. El primero es que la mediana de supervivencia libre de progresión para el grupo que tuvo quimio más beva más atezo fue de 24 meses, la PFS, 24 meses, frente a 5.3 meses de la atezolizumab con un HR 0.43. Entonces, este estudio es francamente positivo para demostrar que la quimioterapia y el bevacizumab sí aportan diferencia en PFS con respecto a la atezolizumab. Pero un dato muy interesante y no menor es la PFS del brazo comparador, que fue extremadamente mala. Atezolizumab en monoterapia tenía una PFS de 5.3 meses, que es supremamente inferior a los brazos de monoterapia que hemos visto en esta población. ¿Cómo analizan ustedes estos resultados y si creen de pronto que cambian la práctica clínica teniendo en cuenta que este estudio en supervivencia global hasta el momento es negativo? Sí, se le preguntó al investigador principal cómo entendíamos eso, que había una diferencia tan importante, tan grande en la sobrevida libre de progresión, y sin embargo no se reflejaba esto en la sobrevida global y no hubo una respuesta muy evidente. Y lo que dice Diego es que el comparador es definitivamente muy malo, entonces hay una ventaja para que la combinación sea eficaz. Y si uno lo compara indirectamente, la mediana de sobrevida libre de progresión con la mejor rama es numéricamente inferior a lo que estamos viendo con Pembro y ahora con Nivo más IPI, así que, o Nivo solo. Así que yo creo que es simplemente un estudio interesante, pero para olvidar porque no aporta nada nuevo. Sí, no, bueno, yo diría un poco tal vez no tanto para olvidar, pero tal vez aprender también, ¿no? Como de estos estudios que tal vez no tenemos un impacto en supervivencia global, pero sí, ¿hay algún otro artículo que quieras comentar o algo más en cuestión de colon antes de pasarnos ya casi a lo último, Diego? No, finalmente creo que The Breakwater presentaron datos interesantes de poder usar FOLFIRI junto con encorafenib y cetuximab, que ya teníamos resultados de poder usar FOLFOX, pero los datos con FOLFIRI son muy prometedores en términos de tasa de respuesta
Estamos esperando los desenlaces maduros de supervivencia global, pero hasta el momento hay una tendencia favorable en supervivencia. Entonces, seguramente vamos a poder usar para pacientes BRAF mutados que no tengan inestabilidad microsatelital, FOLFIRI como backbone de quimioterapia, adicionalmente al FOLFlux que ya había estado presentado por la doctora Elena L.S. en ASCO del año pasado. Bueno, y pues con estos datos, o sea, hay más cambios. Vamos a entrar a hepatocarcinoma, que sigue siendo muy presente, ¿no? En todos los congresos con cambios. Y ahora, pues, los que quiero discutir con ustedes son en una etapa de, pues, adyuvancia, ¿no? Y la etapa intermedia. Pues, o sea, tenemos esto de que siempre después de dar un tratamiento radical, ¿no? Sea cirugía o sea ablación, siempre como que hay ahí un limbo, ¿no? Dejamos la vigilancia, pero sabemos que el paciente y por la naturaleza del mismo hepatocarcinoma hay este riesgo de recurrencia. Entonces es lo que busca explorar, pues, el Keynote 937, evaluar esta parte eficaz y seguridad del pembrolizumab versus el placebo después de sea una resección quirúrgica o sea la ablación. Entonces, pues se dio, ¿no? Durante un año el pembrolizumab, pero pues no hubo una mejoría en lo que fue la supervivencia libre de recurrencia. Entonces, yo creo que es igual, como estos datos ¿qué está fallando aquí, no? Dices, como las preguntas que aquí deja es, no funciona igual la inmunoterapia, ¿no? O el racional en el contexto de adyuvancia, es la cuestión de los neoantígenos. ¿Cómo vieron este estudio? Teníamos mucha esperanza de que, que la inmunoterapia, que es eficaz en enfermedad metastásica, macrometastásica, pudiera ser también eficaz en micrometastásico. Y los primeros resultados eran muy alentadores, hace un año y medio atrás, que mostraban resultados positivos, pero estos resultados a largo plazo nos están mostrando que, aunque la hipótesis era muy buena y bien fundamentada, la vida real es distinto. Es desalentador. Creo que hay que elegir mejor los pacientes, hay que poder identificar muy bien cuáles son los pacientes en los cuales estamos evitando una recaída, versus lo cual es más difícil, evitar un segundo primario. Los segundos primarios ocurren 4 o 5 años después del primer evento. Las recaídas ocurren en general al año y medio después de la operación. Y acá no fue eficaz en evitar una recaída, ni menos en evitar un segundo primario. Completamente de acuerdo con Jorge. La verdad, las curvas exactamente iguales desde el principio hasta el final. Y creo que, aunque mencionaban mucho en la discusión que habría que subtipificar un poquito esos grupos de alto riesgo de estos pacientes, el beneficio en este momento de empezar a usar tratamientos en el escenario más temprano es muy bajo, teniendo en cuenta también resultados con impacto en supervivencia global en los avanzados. Entonces creo que todavía no hemos dilucidado cómo usar la inmunoterapia en estos pacientes con enfermedad más temprana. Es un tema, como lo dijo Diego, de poder identificar a aquellos pacientes que son de más alto riesgo, características biológicas relacionadas con la etiología, quizás del tamaño, el método que hemos empleado para hacer el tratamiento primario, o es algo relacionado con el esquema de tratamiento que estamos usando, cuáles son los medicamentos más apropiados. A lo mejor existe un grupo de más riesgo, pero que debe ser tratado con otros fármacos que sean quizás más eficaces en trabajar en atacar la enfermedad micrometastásica. Una pregunta yo creo que no tiene... La parte de la etiología también, ¿no? Que lo mencionabas. Y de ahí me gustaría, para igual aprovechar el tiempo de la discusión, otro que ahí es un poco más alentador en cuanto a los resultados, lo recordarán, la parte de comparar, o sea, esta etapa intermedia, comparar la quimioembolización versus el atezolizumab bevacizumab, ¿no? Entonces tenemos el antecedente el IMBRAVE, ¿no? 150, ya conocido por todos ustedes a un gran detalle, pero este es el primer estudio que compara directamente estas dos estrategias, ¿no? Una estrategia sistémica versus una estrategia locorregional en una etapa intermedia. Entonces,
y que pues ahí van madurándose los datos, pero lo que sí va, ¿no? Con una tendencia a la mejoría es este tiempo desde la aleatorización hasta ocupar una nueva opción de tratamiento, que es lo que busca este estudio. Y aquí tengo unas preguntas, o sea, para ustedes, ¿cómo vieron estos resultados? Y que también aquí hay, ¿no? Una mejoría hacia la tendencia de ocupar la terapia sistémica, con una diferencia de 14.6 meses con el uso del tratamiento sistémico versus la terapia locorregional de 9.5 meses. Entonces, aquí irían, ¿cómo ven esto? La terapia sistémica en etapa intermedia. Y aquí yo nada más tengo una crítica en cuestión del estudio también, y que lo mencionaban en la discusión, es que no reportan si había estado expuesto el paciente hacia una terapia locorregional previa. Yo creo que definitivamente esto que hayamos conceptualizado nosotros con base a estas estrategias de tratamiento que nos proponía Barcelona y que ellos mismos han tratado también de ir cambiando, y es empezar a hacer la migración de estadios. Habíamos visto que los pacientes con estadios avanzados estaban respondiendo al manejo sistémico y los estábamos llevando a terapias locorregionales y los estábamos migrando hacia etapas más favorables del Barcelona y no siempre hacia etapas más avanzadas. Y ahora vemos que el tratamiento sistémico en este caso específico empieza a mostrar resultados importantes, incluso comparado con terapias locorregionales que eran estándar para esa población. Yo creo que son dos mensajes grandes. El primero, que las terapias locorregionales fallan muchísimo, ¿sí? Y lo hemos visto. En realidad hay estudios post-TACE, por ejemplo, tanto el LEAP como el EMERALD, que han impactado la supervivencia libre de progresión, porque el solo TACE pues tiene una probabilidad de recaer muy alta en un periodo corto, en un periodo de tiempo muy corto, y lograr el control de la enfermedad en este escenario con una estrategia como la que proponen en este estudio, pues puede ser interesante para poder después también empezar a hacer terapias locorregionales. A pesar de que no fue una estrategia evaluada en este estudio, creo que muchos de nosotros estamos empezando a hacer consolidaciones de las respuestas del manejo sistémico con terapias locorregionales, incluyendo TACE y otras alternativas que tenemos en cada uno de nuestros centros. Sí, y bueno, y que comentaban también en la parte de discusión, ¿no? Que si toda la parte de la inmunoterapia funcionará igual aún cuando no haya como suficientes antígenos. Entonces creo que hay muchas preguntas, y para terminar vamos a ir con uno que es fase 1, pero que trae muchas preguntas a la mesa. Es el fase 1 de adenocarcinoma de páncreas. Con todo esto tiene la discusión de los inhibidores pan-KRAS. Este es un inhibidor específicamente del KRAS G12D. Entonces es un fase 1, pero muy novedoso en la cuestión de que o es la monoterapia, ¿no? Específicamente este inhibidor, o en este inhibidor en conjunto con la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia ya conocida por todos nosotros, y en un contexto de adenocarcinoma de páncreas avanzado o metastásico. Entonces, y lo que se ha visto ahorita en este fase 1 es que la seguridad está manejable, con una prometedora eficacia, pero aquí yo les dejo para aprovechar un par de preguntas, o sea, preguntas muy interesantes que vienen. ¿Cuáles son como estas posibles ventajas, o sea, y desventajas de poder ocupar, sea un inhibidor, ¿no? Únicamente del KRAS, como es este caso el fase 1, o un inhibidor pan-KRAS, ¿no? Aquí tenemos la cuestión de, oye, la alquicacia, pero también las posibles resistencias que tenga. También lo que comentaban es ocuparlo únicamente como monoterapia o en conjunto como la quimioterapia, también la parte de la toxicidad, y cómo también van a migrar, ¿no? Estos inhibidores pan-KRAS en contexto adyuvante o neoadyuvante. Empezaríamos, si quieren, igual como la parte de los inhibidores. Diego. Bueno, en lo personal me parece el estudio más interesante que se presentó en el Congreso y el más prometedor. Todos sabemos que KRAS es el oncogen dolor de cabeza del cáncer gastrointestinal, y en cáncer de páncreas, que es tan frecuente estas mutaciones,
empezar a ver datos de eficacia, si sean en estudios fase 1, son muy prometedores para nosotros. Sí creo específicamente que la quimioterapia tiene un papel, y lo vemos, por ejemplo, con otros tipos de mutaciones, como recién mencionábamos que la terapia, por ejemplo, anti-VEGF funciona mejor en combinación con quimioterapia, pero pues vamos a ver eso si efectivamente se traslada en estudios fase 3. Los inhibidores pan-KRAS son un reto grandísimo. En este momento tenemos solamente G12C activos para pacientes con cáncer de páncreas y cáncer colorectal, pero desafortunadamente para nosotros es una mutación muy poco frecuente. Ver aparecer estas terapias para G12D y seguramente para otro tipo de mutaciones KRAS específicas, seguramente le abrir la puerta a sus tratamientos a muchos más pacientes. Ustedes son muy jóvenes, entonces son muy soñadores y tienen mucha esperanza. Ojalá yo tuviera eso, porque estoy un poco decepcionado, no es la palabra exacta, pero sé bien de que ha habido muchos ensayos en cáncer de páncreas en fase 1, incluso en fase 2 o en fase 3 temprano, que terminan desgraciadamente en nada. Entonces, en realidad, aunque parece muy atractivo lo que ustedes dicen de que esto puede ser una puerta nueva, eh, espero que así sea, pero no le he puesto tanta atención porque es posible también que ocurra lo que ha ocurrido con la mayoría de los otros estudios, de las otras drogas que se han estudiado, se han evaluado, que después de 2 años, 3 años más van otra vez al, al baúl de los desencantos. Así que no le he puesto tanta atención por esa misma razón. Pues yo creo que eso es lo rico, ¿no? De tener diferentes perspectivas, todo, cultural, edad, formación, ¿no? Porque, pues, un poco, ¿no? O sea, tenemos aquí, Diego lo vio como uno de los estudios más atractivos, a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Y por, como todos los ensayos que están ahorita reclutando por inhibidores de pan-KRAS, pero sé que también hay que tener esta reserva, ¿no? Y por eso también encantada de tener acá la experiencia contigo, Jorge, de decir, estamos reservados y que también no orientarnos a cambiar una línea de tratamiento por una molécula más innovadora solamente porque hubo una diferencia de unos pocos meses, ¿no? Pero es lo novedoso. Entonces, pues les agradezco mucho a los dos, ¿no? Y a Science Inc. por tener este espacio para seguir discutiendo. Y pues nos vemos en el próximo congreso. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Gracias, Diego, por compartir esta información y gracias a ScienceLink, Karen, por invitarnos y seguiremos en contacto compartiendo información con nuestros amigos de Latinoamérica. Gracias, Jorge, gracias, Julieta, y un saludo a todos los que nos estén escuchando y viendo, y hasta la próxima.